Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que estamos aquí en esta noche. Eh, Hoy es martes. Hoy es nuestra última actividad relacionada a este mes de septiembre, mes de la Biblia, caminando juntos en la palabra. Sin contar la escuela bíblica, que es un default. En esta noche el Departamento de Educación ha preparado un panel con el tema La Biblia y su historia, y vamos a proceder de una vez a este panel porque es importante. El hermano Mario leía hace un momentito en el Salmo 1, el verso 2, que dice que quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, este será bienaventurado, este será como árbol. Entonces vamos a trabajar en esta noche estos temas. Pedimos a nuestros hermanos panelistas de la noche, nuestro hermano maestro profesor Blas Figuereo, que por favor ocupe un lugar en esta mesa, nuestro hermano pastor Josué Ovalle, que también ocupe un lugar en la mesa, y nuestro hermano Máximo Martínez, también maestro. Estos hermanos son maestros, son hermanos del Departamento de Educación, son maestros del Instituto Bíblico, y en esta noche estarán trabajando cada uno de ellos diferentes temas. Por favor, pueden acompañarnos aquí delante y ocupar sus espacios. Vamos a estar tratando diferentes temas, como lo es primeramente el canon de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estaremos trabajando también las diferentes versiones de la Biblia y estaremos trabajando también lo que son las Biblias anotadas y los comentarios bíblicos. Como vemos en la mesita de adelante, diferentes volúmenes, y a veces uno está un poco confundido, y todo esto, todas estas variaciones de la Biblia no dicen todas lo mismo. Entonces en esta noche estaremos trabajando estos temas. Nuestros hermanos van a tener una breve exposición cada cual, y luego hacemos una pausa para abrir un tiempo de preguntas, ¿ok? Entonces, nuestros hermanos que estarán exponiendo, en primer lugar, vamos a comenzar la parte del canon de la Biblia con nuestro hermano Blas Figuereo. Buenas noches, que Dios le bendiga a todos. Agradecemos a Dios que nos permite la oportunidad de participar con ustedes sobre un tema tan trascendente como es el canon de las Escrituras, en este caso la Biblia. Como ustedes sabrán, lo hemos dicho en otras oportunidades, la palabra canon es una palabra griega que quiere decir vara de medir. Es como una cinta, un metro que usan los ingenieros para medir distancia. Y fue utilizada para medir los libros que podían formar parte de la Biblia. En esta primera parte, pienso que habrá una segunda ronda. Yo le voy a hablar en síntesis cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, y luego pues le hablaré sobre el canon del Nuevo Testamento. Como ustedes podrán observar, la palabra Biblia es un vocablo nuevo, porque cuando se escribió tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, no existía esa palabra. Existían, el nombre que se le daba a las escrituras eran rollos y pergaminos. Se escribía en piedra, como fue el caso de Dios, que escribió
escribió con su dedo en la piedra la ley de Moisés, y también Dios utilizó su dedo para escribir en el palacio del rey Belsasar cuando escribió Tekel Mene Tekel Uparsin. De ahí en adelante la palabra eran escritas en rollos, pergaminos, pieles de animales, corteza de árboles, porque no existía el papel. Entonces, es importante señalar que el Señor Jesucristo dio como un hecho y validó tres tipos de escritura que están en el Antiguo Testamento. Por lo que nosotros tenemos la certeza, no tan solo por la fe, sino por lo que Cristo dijo, que dio el aval de las escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 44, ustedes pueden observar, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, observen que el Señor dice, Lucas dice que el Señor dijo, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Refiriéndose al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se forma, no tuvo tanto problema para formarse, porque el Antiguo Testamento son las escrituras hebreas que estaban escritas para la época en arameo y en hebreo, que era el idioma que hablaban los judíos, los hebreos. Entonces, toda esa escritura estaba escrita en esos dos idiomas. Y los libros que se consideraban inspirados, los judíos lo utilizaban en la sinagoga, no como Biblia, porque no existía esa colección de Biblia, porque todavía no habían sido impresos. La imprenta es un asunto del otro día en comparación. Pero sí estaban los rollos y los pergaminos, que por eso ustedes ven que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tráeme los rollos, ven para verte y para ver tus lágrimas y así llenarme de gozo. Y tráeme los rollos y el capote que dejé en Troa. Los rollos y los pergaminos, no la Biblia, porque no había Biblia. Rollos y pergaminos. Y eso eran lo que se leían en las sinagogas todos los sábados. Entonces, el canon del Antiguo Testamento está formado por esos libros que había escrito Moisés, como dice Cristo, que habían escrito los profetas y que habían escrito los salmistas. Entonces, esa colección de libros estaba conservada, estaba guardada y no la tenía todo el mundo. Esos libros estaban
conservados en el templo y se sacaban para leer. Por eso ustedes ven que cuando Cristo llega a la sinagoga en Nazaret, donde se había criado, le entregaron la Biblia, le entregaron un libro. No, dice que le entregaron el rollo del profeta Isaías y abrió el rollo donde hablaba de él. Entonces, esos libros, esa colección de libros del Antiguo Testamento, para los hebreos eran sagrados. Ahí no hubo problema con que este sí y este no, a excepción de los libros heterocanónicos que se llaman, que también se llaman apócrifos, a excepción de esos libros que para algunos judíos no eran tan sagrados, pero para la mayoría de los judíos eran aceptados. Así se forma entonces el canon del Antiguo Testamento, al cual en los cuales en todos los libros del Antiguo Testamento hacen referencia de Cristo. Y por eso Cristo, cuando le habla a los hebreos, le dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas estáis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya para concluir con esta breve reseña histórica, observen ustedes que cuando Cristo es atacado por el diablo en el desierto, y cuando el diablo ataca a Cristo, Satanás no le dice a Cristo, la Biblia dice, sino le dice, escrito está, porque no existía Biblia. Y asimismo Cristo se defiende de la misma manera, diciéndole al diablo, escrito está, Satanás. Las 3 veces que fue tentado, en las 3 oportunidades, siempre Cristo se refería a la Escritura, que hablaban de esa forma como defenderse, refiriéndose a los libros del canon hebreo. Aquí me paro y no sé si voy a seguir con el Nuevo Testamento o es la otra vuelta. Ok, quieren salir de mí los hermanos, Rafa. Ok, entonces aquí sí la cosa es mucho más difícil para formar el canon del Nuevo Testamento, mucho más difícil, porque en el Antiguo Testamento los escritores no eran cuestionados, no había cuestionamiento de los escritores del Antiguo Testamento. Se daban por un hecho que era palabra inspirada por Dios. Y por ende, esos libros no tuvieron problema para formar el canon del Antiguo Testamento. Ahora, para formar el canon del Nuevo Testamento era obligatorio que los libros sagrados reunieran una serie de condiciones para poder ser considerados libros inspirados. De esos libros no reunir esas condiciones, no podían pasar el examen. El examen era un jurado examinador, que eran concilios. Tampoco se hizo en una sola reunión, ni en un solo concilio. Se hicieron varias reuniones, varias asambleas, para ir seleccionando los libros que iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Y saben ustedes que en todo esto, naturalmente, tanto en la inspiración de la Escritura, para seleccionar los escritores sagrados,
como para verificar si el libro reunía las condiciones, se le aplicaba una regla de medir. La regla de medir es como cuando usted dice en construcción, bueno, toda la madera que necesito para esta construcción es de 5 metros. La madera que no llegue a 5 metros no me sirve. Entonces, la madera, aunque casi llegue a los 5 metros, pero casi llega, pero no llega. Descártela. Ese es el canon. Para poder aceptar un libro, para formar parte del canon del Nuevo Testamento, y esto, el milagro de Dios, la mano de Dios, obrando en todas estas cosas, porque imagínense usted que hubiese sido aceptado un libro que no trajera una falsa doctrina. Si la gente vive buscando un versículo para desviarse, imagínese usted un libro. ¿A dónde hubiésemos nosotros ido a parar? Entonces, habían condiciones para aceptar el libro. En primer lugar, lo escribió un apóstol, era la primera regla. En segundo lugar, lo escribió alguien que estuviese tan ligado, muy ligado a un apóstol. En tercer lugar, habla sobre el nacimiento y el ministerio de Cristo. En cuarto lugar, habla sobre la resurrección de Cristo. Y en quinto lugar, habla sobre la segunda venida de Cristo. Esas 5 situaciones tenían que tener los libros más o menos para ser insertados. Muchos libros no pasaron el examen, pudiéramos decir, aún viendo sido inspirados. Y muchos libros se perdieron. Y muchos libros fueron quemados por el Imperio Romano, que desataba persecuciones esporádicas sobre las Escrituras. Entonces, cuando ya veían que ese libro reunía las condiciones, entonces se podía decir que iba a formar parte del canon. Ustedes se preguntarían, pero ¿por qué Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el libro de los Hechos que lo escribió Lucas, por qué ellos, sin ser apóstoles, Lucas no era apóstol ni tampoco Marcos, sin ser apóstoles, y en el caso de Lucas sin ser hebreo, sin ser judío, era griego, cómo esta gente pueden tener libros que formaron parte del canon del Nuevo Testamento? Oigan por qué. En el caso de Marcos, en el Evangelio de Marcos, pudo pasar el examen para formar parte del canon, porque Marcos estuvo muy ligado a Pedro y a la vez fue discípulo de Cristo. Era discípulo, no apóstol. En el caso de Lucas pasan su libro a formar parte del canon del Nuevo Testamento, porque Lucas estuvo muy ligado al apóstol Pablo. Pablo lo menciona en muchísimas de sus cartas, en muchísima parte de sus cartas, y se refiere a él como el único que no lo había abandonado, el médico amado. Entonces, cuando esos libros son examinados, y se termina de hacer todos esos análisis, entonces uno por uno van pasando para formar todos los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Y entonces
el canon se forma de la Biblia completa, no de la Biblia completa, no, de los libros que luego formaron la Biblia. Y luego se agrupan todos esos libros ya con las traducciones y entonces forman la Biblia, porque las escrituras, de acuerdo a la costumbre hebrea, le llamaban a la parte del Antiguo Testamento, que era lo que ellos manejaban, el Tanaj, y también le llamaban la Torá. Cuando se refieren al Antiguo Testamento, así era que se referían a las Escrituras. Entonces, se reúnen todos los libros que son considerados como libros inspirados por Dios para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Y esas escrituras reunidas, entonces juntas, se consideran que son los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego acontece que existen traducciones de esas escrituras, no de la Biblia, sino de esas escrituras, porque una traducción que se le llamó la Vulgata Latina, que fue traducida por Jerónimo al idioma latín, dicen, no conozco esa traducción, pero dicen que de muy mala calidad. Y entonces era lo que se leía en los servicios de la iglesia de Roma, porque en el siglo III antes de Cristo, un rey llamado Ptolomeo II, que era griego pero era rey en Egipto, solicitó al Sanedrín judío que le enviaran 72 eruditos para hacer una traducción de los libros sagrados del Antiguo Testamento que se encontraban depositados en la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más famosa de la época, que todavía en el día de hoy, aunque fue quemada por los turcos, sin embargo, lo que se salvó de ella es un monumento cultural de la humanidad. Y entonces, esa traducción que se hizo de los libros del Antiguo Testamento al idioma griego por los 72 eruditos hebreos que solicitó Ptolomeo II al Sanedrín judío que le enviaran a Alejandría. A esa traducción se le llama la Septuaginta, que ustedes han oído hablar de esa traducción. Esa traducción se hizo en el idioma griego, pero solo del Antiguo Testamento, porque no existían los libros del Nuevo Testamento. Así que quedamos ahí. Más adelante podemos seguir respondiéndole preguntas a ustedes o hablando algo más de estas traducciones. Amén. Amén. Ahora pasamos a lo que son las diferentes versiones de la Biblia con el hermano Josué Ovalle. Dios les bendiga. Ahí mismo, agarrando donde lo deja nuestro hermano Blas. La Biblia, que fue escrita, como él decía, en 3 idiomas, hebreo, arameo, griego. Posteriormente, tanto en el caso de la Septuaginta, como bien él lo menciona, y la Vulgata Latina, se convierten en las Biblias de uso general.
se convierten en las Biblias de uso general. Y pasó mucho tiempo en donde esos eran los escritos que había. O usted tenía los escritos en hebreo, pero la iglesia, o mejor dicho, a lo que se conocía hasta ese momento, pasaron siglos, ya compuesto el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y la Biblia del Antiguo Testamento, que fue traducida también al griego, fue la Biblia que se utilizó por muchos años, muchos años, siglos incluso, hasta que empezaron a aparecer, y en gran medida tuvo mucha influencia la propia Reforma, que empezó a presionar porque cada país tuviese la Biblia en su idioma. Y con la aparición de la imprenta se logra este sueño de que se pudieran replicar muchas Biblias, porque antes hay una historia lindísima, Blas, lo que es la transmisión de la escritura, es una historia lindísima de cómo se copiaba un rollo a otro, y la mecánica, había que contar las letras, dónde comenzaba, con qué letra comenzaba un párrafo, con qué letra terminaba, y para copiar un libro o un rollo o un pergamino, eso tomaba. Y es la imprenta justamente la que empieza a permitir que la Biblia se reproduzca de manera masiva. Y también promotores de la Reforma como Martín Lutero, otros como Juan Hus y otros tantos, comenzaron a trabajar en lo que se conoce como traducciones de la Biblia a los idiomas. A Martín Lutero al alemán, Hus al inglés, etcétera, etcétera. También la Biblia tuvo la bendición de pasar a ser traducida al español. Y se conoce como la primera Biblia traducida al español, la Biblia del oso. Algo que es importante, y es que en el hablar del tema bíblico, a veces confundimos lo que son traducciones, versiones y paráfrasis. Y son tres, es la misma Biblia, porque es la misma Biblia. Pero traducciones son aquellas que pasan del lenguaje original o uno cercano al original a un nuevo lenguaje. Por ejemplo, nuestra hermana Malvia gustosamente nos trajo una Biblia en creol, nos trajo una en francés, hay una en inglés, hay varias en español. Esas son traducciones. Las traducciones más sonoras en español, por ejemplo, el caso de la Biblia del oso, y posteriormente lo que se conoció como la Reina Valera, y en el inglés la Biblia de la versión del Rey Jaime, la King James Version o Jacobo. Entonces, una traducción no es más que cuando tomo la Biblia y la llevo a un nuevo idioma. Ahora, ¿qué es una versión? Una versión o revisión no es más que coger el texto, un texto ya escrito, pulirlo, revisarlo y republicarlo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no seguimos con la Biblia del oso? O quizá la de, como mi abuelo, Papá Ramón, que no había quien lo hiciera coger una Biblia que no fuera la del 1509, porque esa era la única Biblia, las otras no eran Biblia. Sí, ¿por qué? Porque los idiomas van evolucionando. Y hay palabras nuevas que surgen en un idioma, y hay incluso palabras que desaparecen. Por ejemplo, si usted coge a la Biblia del 1509 y usted lee primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 13, y no encuentra la palabra amor, sino caridad. Donde se traduce amor, la versión antigua traduce caridad.
donde la Biblia hoy usted encuentra salvación, en muchos casos la palabra que aparece es salud. En Génesis 1:1 no dice creó, sino crió. Entonces, en la medida que los idiomas van evolucionando, en la medida que los idiomas van cambiando, es necesario tomar esa Biblia y hacer una nueva versión de la Biblia, ya sobre la base ya de traducciones certificadas, traducciones ya que han sido probadas. En el quehacer de hoy vemos muchas versiones y muchas revisiones. Por ejemplo, tenemos que en el español usted tiene la Reina Valera, que es la... pero usted tiene que, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos hicieron su propia versión. La traducción del Nuevo Mundo. Entonces, son versiones diferentes. Ahí pudieran haber algunas variantes o variaciones que en ningún caso debilita el trasfondo del texto, por lo menos en las que utilizamos. Quizá pudiera haber alguna observación en la Biblia, en la versión de los testigos de Jehová, pero el resto, usted agarra una Biblia católica, usted agarra una Biblia de la que usamos nosotros, una Reina Valera, no me gusta usar el término protestante, pero bueno, es el que hay que usar, que utilizan los protestantes. Y la diferencia que usted va a encontrar es una serie de libros en el caso de la Iglesia Católica, como nuestro hermano Blas mencionaba, unos libros que se le conoce como deuterocanónicos o apócrifos, que usted no lo va a encontrar en la Biblia que utilizamos los evangélicos, dado que los evangélicos, vamos a usar los evangélicos. Los evangélicos prefieren utilizar el canon hebreo puro, mientras que la Biblia que utilizan los católicos se basa más en el canon alejandrino, pero ese es otro tema, que también tiene su propia historia. Su propia historia. Entonces, hay varias versiones y muchas revisiones. La Reina Valera ha sufrido desde del 1500 para acá, ha sufrido múltiples revisiones, pero aparte de eso han salido otras versiones, como por ejemplo la Palabra de Dios para Todo, la Biblia de las Américas, una Biblia que suelo a veces consultar un poco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una Biblia que usted o un libro que usted traduzca, y pasa con las películas y pasa con los libros que se traducen, por ejemplo, del inglés al español. Para usted traducir una frase, un regionalismo, por ejemplo, americano, traducirlo al español tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque son regionalismos, son asuntos culturales que nosotros, por ejemplo, si yo le digo estás bromeando, el americano no te dice estás bromeando, el americano te pregunta, ¿me quieres tomar el pelo? La frase que los americanos utilizan para decir que estás bromeando, en nuestro contexto, se traduciría más o menos, ¿me estás tomando el pelo? Y no le digo la de los españoles porque suena fea. Sí, suena fea, pero ve cómo cada uno, entonces, cuando se escribe una versión pensando en un público en particular, se utiliza un lenguaje, un estilo, aunque vuelvo y digo, el texto sigue siendo el mismo, no cambia, pero se utiliza un estilo que podría cambiar. Por ejemplo, mire, yo aquí tengo anotada Reina Valera del 60, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice: en aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura se romperá el yugo que lleva en tu cuello.
Pero si coge la palabra de Dios para todo, dice, este día se te quitará la carga que llevas en los hombros y el yugo que te pusieron en el cuello será destruido. Al final, ¿qué es lo que dice? Que va a llegar un día en que se va a liberar del yugo. Punto. El énfasis es el mismo, pero el texto, la forma lingüística en que se expresa puede variar de una versión a otra. Por ejemplo, ahí hay una de las Biblias que está ahí adelante, es la Biblia textual, que ha sido quizás junto a la Nueva Versión Internacional, y hay otra más, la Nueva Traducción Viviente, han sido objeto de algunos cuestionamientos por un amplio sector de la comunidad cristiana, porque al hacerlo hay algunas variaciones que nos impactan mucho, y ahí no me voy a meter mucho porque hay un tema a discutir muy profundo. Nos impactan mucho, y algunos incluso hasta, por ejemplo, hay lugares en donde está prohibido utilizar la Nueva Versión Internacional, por esto, por aquello o por lo otro. Sin embargo, al final, todas en el fondo establecen lo mismo. Luego están las paráfrasis. Las paráfrasis son versiones de la Biblia que se toman y en lugar de hacer una traducción lo más literal posible, lo que se hace es que se hace una especie de interpretación. Ok, este texto dice esto, ahora, ¿cómo yo lo interpretaría en un lenguaje llano? Y por eso entonces algunas Biblias entonces utilizan palabras tan llanas y sustituyen palabras que quizás poéticamente suenan bonitos, porque por ejemplo hay palabras en la Biblia nuestra como longanimidad. Usted le pregunta a 10 evangélicos qué significa longanimidad y 9 y medio no saben. Sí, porque es una palabra que no es parte de nuestro quehacer, de nuestro hablar. Entonces, ¿qué hace una paráfrasis? En lugar de longanimidad, busca una palabra que refiera lo mismo, pero en el lenguaje que nosotros usamos. Si, por ejemplo, la Biblia fuera escrita para el adolescente de hoy, la mayoría de los adultos no la entendiéramos. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje que se va modificando. Entonces, la Biblia ha pasado por múltiples traducciones. De hecho, se considera el libro más traducido de la historia. Al día de hoy, en este momento, ahora mismo, hay gente traduciendo la Biblia a lenguajes. De hecho, nosotros tenemos una hermana nuestra que es misionera en un país de afuera. Suena bonito, un país de afuera, no, va a ser de adentro. Ok. Entonces, sí, lo que pasa es que a veces, en el caso de los misioneros, a veces es complicado porque hay que cuidarlo. Y ella ha estado aprendiendo el idioma de una etnia en particular para ayudar en la traducción de porciones de la Biblia a esa etnia. Sociedad Bíblica Internacional invierte mucho dinero y personal y horas tratando de llevar la Biblia a cada idioma, a cada dialecto en el mundo entero. No se ha logrado, es una tarea ardua, todavía falta mucho, pero se hace. Luego, como dije, están las versiones que lo que tratan es de llegar a un público en particular, y finalmente esas paráfrasis que están orientadas para llegar a esas personas que no conocen el argot bíblico, que no conocen el argot cristiano. Usted le habla de propiciación, usted le habla a una persona en la calle y no lo entiende. Sin embargo, hay Biblias, Dios habla hoy, la Biblia del lenguaje sencillo, la palabra de Dios para todos, una serie de Biblias.
y todas al final dicen lo mismo. Porque de tal manera, una dice, por ejemplo, Reina Valera diría, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra diría, Dios amó tanto a la gente que prefirió o no tuvo reparo en enviar a su Hijo para que todo el que crea alcance la salvación y la vida eterna. Dije lo mismo, palabras diferentes. Al final dije lo mismo. Esa es la gran diferencia entre traducción, versión y paráfrasis. Dios les bendiga. Amén. Ahora nuestro hermano Máximo nos comenta acerca de las Biblias anotadas y comentadas. Dios les bendiga, buenas noches. Voy a iniciar con una pregunta. ¿A cuántos les gustan las Biblias de estudio? Que una gran parte de los presentes utilizan Biblias de estudio. Ahora, ¿qué es una Biblia de estudio? Porque acostumbramos a utilizar la Biblia de estudio, pero ¿qué es una Biblia de estudio? ¿Realmente siempre las Biblias han sido así? Las Biblias no eran como las que tenemos de estudio. La Biblia anotada o de estudio es en un sentido general el mismo texto plano, pero en cualquiera de las traducciones actuales que habló nuestro hermano el pastor Josué Ovalle, con datos que amplían o enriquecen el texto. O sea, todo lo que tenemos en una Biblia normal, que utilizaba su abuelo, la que comenzamos nosotros mismos a utilizar, porque esas Biblias que acostumbramos a comprar, la mayoría no son de estudio. La mayoría son Biblias normales que tienen algunas citas bíblicas, pero no tienen explicaciones ni añadiduras al texto. Entonces, cada Biblia de estudio contiene materiales extras. Es importante tener eso pendiente. El material extra que se le añade a la Biblia de estudio, esto es como mapas, comentarios, cadenas temáticas, gráficos. Esto es para enriquecer el conocimiento de lo que ya hemos leído en la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas personas tienden a citar el comentario a un texto bíblico como parte de la Biblia, porque la Biblia dice tal cosa cuando realmente se está comentando el texto bíblico. Entonces tenemos que tener pendiente, las Biblias de estudio ayudan para el entendimiento y enriquecen el conocimiento nuestro en lo que es la escritura llana de la Biblia. Ahora vamos a ver cuál fue, se entiende, ¿verdad? Una de las primeras Biblias anotada o de estudio, y esta viene a ser aquella llamada la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield, anotada de Scofield. El nombre del escritor es Cyrus E. Scofield, que fue ayudado por Arnold C. Gabelin. La obra fue publicada en la Universidad de Oxford en el 1909. Es la primera Biblia con notas que se tiene cuenta, ¿verdad? En el desarrollo de lo que es la Biblia en sí. Una primera Biblia de estudio. El propio Scofield luego hace una revisión o le hace unas añadiduras y prepara una nueva edición para 1917. Hubo un hermano llamado Emilio Antonio Núñez, bajo la supervisión de William H. Walker, que tradujo la aportación de Scofield, pero la añadió a lo que es conocida como la Biblia Reina Valera 1960. O sea, esa traducción de la Biblia, que es la Reina Valera, entonces se le añadieron los escritos de Scofield que están hechos en la Biblia del rey Santiago o Jacobo. La Biblia Scofield
tenía una característica innovadora. Sus notas históricas acompañaban al propio texto bíblico. Imagínese que usted coge su Biblia y usted comienza a ponerle notas al margen y comienza a anotar cosas, explicaciones de algún versículo que le llama la atención. Usted está utilizando y está creando una Biblia anotada de su propia autoría. Con algo que usted entiende de ese versículo y usted le está haciendo notas y le está poniendo alguna cita, está haciendo citas que van a otro capítulo, a otro libro. Usted está haciendo su propia Biblia de estudio. Está creando su propia Biblia personal. Eso hizo Scofield, pero esta Biblia es una de las más vendidas en los Estados Unidos desde su impresión. Una de las más vendidas en los Estados Unidos desde su impresión. Ahora bien, es importante tener en cuenta algo. Nosotros vamos a mencionar 12 Biblias de estudio. Yo sé que la mayoría de ustedes quizás la ha escuchado mencionar, la tiene en su casa. Y nos llama la atención algo importante. Muchas de esas Biblias que tenemos en la casa, que son de estudio, muchas veces nosotros cogemos temas de ahí, pero tenemos que tener cuidado también con lo que citamos de esas Biblias de estudio, porque pueden tal vez no coincidir con la teología en la cual nosotros estamos apoyados como asambleas de Dios. Hay que tener eso pendiente porque hay diferentes perspectivas teológicas que se enmarcan dentro de las Biblias de estudio. Una de estas Biblias de estudio vamos a mencionar es la Biblia de estudio Thompson. Ahora había lo que era la Biblia de cadenas temáticas y de enlace temático, que así fue que comenzó la Biblia Thompson, pero hoy en día hay Biblia de estudio Thompson, una Biblia que tiene ya disponible en lo que es estudio y es muy mencionada y muy utilizada en el ámbito inglés, tanto en inglés como en español. También tenemos la Biblia de estudio MacArthur, que luego haremos vamos a hacerlo ahora mismo, una importante reseña. La Biblia MacArthur es una Biblia escrita por el pastor John MacArthur, pero él es de la línea calvinista, él es bautista, calvinista, y sus posiciones pueden chocar con lo que son nuestras creencias pentecostales. Entonces tenemos que tener pendiente que cuando tenemos una Biblia de estudio de MacArthur, el pastor MacArthur, tenemos una Biblia de estudio que tiene mucha información importante, pero dentro de esa información importante usted va a encontrar lo que es el cesacionismo, que indica que los dones del Espíritu ya no tienen una función dentro de lo que es la iglesia actual. Ya el Espíritu Santo no se manifiesta como se manifestó en la iglesia primitiva. Entonces eso hay que tenerlo pendiente. Si usted tiene una Biblia de estas en su casa, tenga pendiente que usted va a tener esto, lo va a encontrar. También hay otras posiciones doctrinales que ellos tienen, los bautistas, que vamos a encontrar que chocan, riñen con nuestras posiciones en nuestra fe y nuestra creencia. Entonces tenemos que tenerla. Yo le puse un asterisco a esta Biblia porque si bien es una Biblia de estudio, pero hay que tener cuidado. Es importante entender, un nuevo creyente, yo no le motivo a tener Biblias de estudio. Yo motivo a un nuevo creyente a venir a sus clases para nuevos creyentes, a prepararse, a tener una Biblia normal que no sea de estudio, para que escuche las explicaciones que se le dan, para entonces cuando ya vaya madurando en el conocimiento de la palabra, entonces se le puede recomendar, que vamos a mencionarla, que es la próxima, la Biblia de estudio Vida Plena, que es la antigua Biblia de estudio pentecostal. Esta Biblia de estudio Vida Plena es una Biblia que trata las doctrinas pentecostales que nosotros conocemos y hemos crecido con ellas. Y también Stanley M. Horton, que es uno de los más grandes intérpretes, o vamos a decir exégetas de las escrituras
en cuanto a lo que es el pentecostalismo. Murió ya, pero era de las Asambleas de Dios. Ha escrito escribió una buena cantidad de libros que muchos de nosotros utilizamos. Y esta vida plena, él fue presidente estuvo dentro de lo que es los que ayudaron a escribir esta Biblia. Entonces, tienen las creencias, tienen las bases teológicas de la cual nosotros estamos fundamentados. Es importante tener eso pendiente. La Biblia de Estudio Plenitud es una Biblia también muy conocida. A mucha gente dentro del cristianismo les gusta. Yo he leído algunos estudios de Daniel, de Apocalipsis, y tienen muchas preguntas, tienen preguntas y nos motivan al aprendizaje. Pero es bueno tener pendiente siempre que hay líneas de pensamiento que se introducen a veces dentro de las Biblias de estudio que pueden no coincidir con lo que nosotros creemos. Menciono la Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia muy conocida. Yo estuve en un taller que dieron aquí en la Iglesia Asamblea de Dios Segunda. Allí nos entregaron a cada participante una Biblia del Diario Vivir. Todavía la conservamos y es muy interesante. Pero es importante, el hermano pastor Josué me hizo una nota aclarativa concerniente a esta Biblia, que en Apocalipsis, la visión de interpretación del Apocalipsis en la Biblia del Diario Vivir es amilenarista. Eso significa una forma de interpretación de lo que será, lo que es el futuro, ¿verdad? Que no hay milenio con el gobierno de Cristo en la tierra, que ya estamos viviendo dentro del milenio. El amilenarista cree que estamos viviendo dentro del milenio, que no va a haber un milenio en el cual Cristo viene a gobernar, sino que la iglesia le va a entregar a Cristo el reino ya ganado por la iglesia. Ese es el pensamiento del amilenarista. Está la Biblia Scofield, que ya la hemos mencionado. Está la Biblia de Estudio Arcoíris. ¿Quiénes han visto la Biblia de Estudio Arcoíris? Pocos, yo veo que hay pocos que han levantado la mano. A mí me regalaron una hace muchos años y todavía la tengo. Cada tema está en un color específico. O sea, es muy interesante, esta Biblia es muy interesante porque los temas están en cada página por colores. La Trinidad, el amor de Dios, cada tema está dividido por un color. Es muy muy interesante. La Biblia de Estudio de las Américas que mencionaba nuestro hermano pastor Josué también es una Biblia que es muy, cuando usted lee el texto de la Biblia de las Américas y lee la Reina Valera, tiene mucha similitud en todo lo que es el formato de escritura de la Biblia de las Américas. Biblia de Estudio Ryrie es una Biblia poco conocida, pero es muy... Yo la pude observar y tiene muchos datos, tiene datos arqueológicos, datos históricos, muy interesante para estudio bíblico. Es premilenarista. Nosotros los pentecostales, la mayoría somos premilenaristas. Indicamos con esto que creemos que Cristo viene por la iglesia antes el retorno de Cristo antes del milenio, ¿verdad? Y somos pretribulacionistas, que creemos que la iglesia será arrebatada. Cuando uno habla de premilenarista, pretribulacionista, a veces uno se confunde un poco, pero Cristo arrebatará la iglesia. Número 10, tenemos la Biblia de Estudio Holman, que esa es una Biblia de estudio en la versión Reina Valera. Tiene excelentes gráficas, excelentes ilustraciones, y podemos recomendar que es una Biblia muy importante para lo que es el estudio de las Escrituras. La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, esa fue una de las primeras Biblias que tuve cuando conocí al Señor, una Biblia Dios Habla Hoy, porque cuando estaba cogiendo el catecismo en la Iglesia Católica, en el Colegio San Benito, estaba cogiendo el catecismo, mi papá de cumpleaños me regaló una Biblia. Y fue una Biblia Dios Habla Hoy. Yo se la llevé a la monja que me daba el catecismo y le pregunté que si esa Biblia yo la podía utilizar. Me dijo, sí, esa Biblia no hay problema. Yo comencé a utilizarla. Luego que me entregué al Señor,
seguí acompañándome. Mi primer estudio bíblico lo di después de convertirme. Yo venía aquí a la iglesia, me sentaba un domingo aquí después de ir a la misa y participar en la misa, me sentaba aquí en una de los asientos a escuchar el sermón. O sea que yo estaba todavía, no me había desligado completamente de lo que era la iglesia tradicional, pero comencé mi primer estudio bíblico dentro de lo que fue el salón parroquial de la iglesia catedral acá, y fue acerca de la idolatría que hablé. Imagínense qué chévere ese tema. Entonces, la Biblia del pescador, esta Biblia llama mucho la atención porque es una Biblia enfocada en lo que es el evangelismo. La Biblia del pescador es una Biblia enfocada para los que les gusta la evangelización. Es una Biblia que recomendamos para nutrirse con pasajes y textos para poder confrontar a aquellos que demandan a veces razón. No, yo no creo en el Señor por tal cosa, no voy a la iglesia. Usted va a ayudar a esa persona a entender realmente qué es el evangelio a través de esta Biblia. Por último, vamos a hacer una división de esas Biblias que mencioné en Biblias de estudio profundo y Biblias de vida práctica. Para tú practicar en tu vida diaria, podemos decir que la Thompson es una Biblia de estudio profundo. Cuando usted comienza a estudiar un tema en la Thompson, usted va a encontrar ese tema donde quiera aparezca de Génesis a Apocalipsis. Si está en todos los libros de la Biblia, usted va a encontrar una cadena temática sobre ese tema redundante, ¿verdad? Valga la redundancia, en la Biblia Thompson. MacArthur, hablamos ahorita, ¿verdad? Que tenemos que tener pendiente que no es de la línea pentecostal, sino es de la línea, vamos a decir, no es de la línea arminiana, sino de la línea calvinista. La Biblia de Scofield, ya la mencionamos. La Biblia de las Américas para el estudio profundo. La Ryrie es importante, y la Holman, que es la Reina Valera de estudio. Para la vida práctica, la vida plena, esa la recomendamos porque explica cómo vivir tu vida diaria aplicando las Escrituras. La Biblia del diario vivir, con el aclarando de que Apocalipsis está enfocado desde un punto de vista que nosotros no estamos de acuerdo. La Biblia arcoíris, por los temas, si usted quiere manejar un tema y le gusta el color y colorear su Biblia o tener temas en colores, la Biblia arcoíris es excelente. La Dios habla hoy, palabras sencillas, palabras conocidas, es importante, y la Biblia del pescador. Por último, 4 Biblias que vamos a hacer un pequeño enfoque, ¿verdad? La Biblia Thompson es algunos quizás tendrán otra Biblia, pero para estudio yo la utilicé y la sigo utilizando. La Biblia Thompson para estudiar un tema, para estudiar algo en la Biblia, te lleva de punta a punta. Yo tengo aquí una nota concerniente a esta Biblia que es importante hacerla conocer. La Biblia Thompson sigue siendo, sin lugar a dudas, una de las Biblias de estudio y referencia más completas que se puede encontrar. Es prácticamente una biblioteca de referencias bíblicas, gracias a más de 7,000 nombres de lugares y temas, y más de 100,000 referencias de ayuda marginales hechas por el doctor Frank Charles Thompson. Más de 100,000. O sea que si usted se mete en un tema, usted puede ir durante ese tema por mucho tiempo. Entonces es importante tener esto pendiente. La del diario vivir es una Biblia de estudio práctico, al igual que la de plenitud, se pueden aplicar al diario vivir nuestro. La Biblia de estudio Holman es una herramienta visual y que coloridamente nos muestra con gráfica la mayoría de las cosas que estamos leyendo. La Biblia del pescador, como dijimos, es una Biblia muy importante para lo que es el evangelismo. Así que, hermanos, sepa que al estudiar su Biblia, tal vez encuentre notas al margen, notas añadidas al texto bíblico, pero esto no quiere decir que esas notas sean lo mismo que el texto bíblico que usted está leyendo. Son explicaciones que pueden tener puntos de vista diferentes a lo que realmente dice el texto, pueden no coincidir, pero sí coinciden
es importante usted poder estudiar la Biblia así. Recomendamos entonces al nuevo creyente, estudie su Biblia, que no tenga ninguna nota al margen, aprenda la palabra llana y pídale a su maestro que le explique las cosas que usted quiere para que vaya asentándose. Es como el bebé, usted no le puede dar comida sólida desde el principio porque le va a hacer daño y puede provocarle daños físicos y al futuro también le va a provocar daño. Dele, hermano, maestro, papilla al nuevo creyente. No le recomiendo una Biblia de estudio a un nuevo creyente, recomiéndole una Biblia llana sin ninguna añadidura. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aplaudimos a nuestros hermanos que nos han ilustrado grandemente. Amén. La palabra del Señor nos sostiene. Vamos a pasar al espacio de las preguntas. Vamos a tratar de ser puntuales, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta específica? Ok, ya veo al hermano Nahuel, al hermano bienvenido. ¿Alguien más? Hermano Carlos. Ok, entonces vamos a permitir que César me ayude ahí. En ese mismo orden vamos, Nahuel, bienvenido, y Carlos. El hermano Blas tiene una pregunta. Ok, vamos hermano Blas, que él está aquí mismo. Antes de la pregunta, quiero señalar que el hecho de que nosotros tengamos en nuestras manos la Biblia, en el caso nuestro, en español, que es el idioma que hablamos en lo que se llama Occidente, en esta parte del mundo, es un verdadero milagro. Un verdadero milagro, porque esas escrituras, después de haberse formado el canon, ya que no había forma de que otro libro entrara, las escrituras estuvieron secuestradas por 1000 años. Mil años, que fue el tiempo que duró la Edad Media, que se interrumpe con el Renacimiento y la Reforma, y comienza en el 400 después de Cristo. 1000 años secuestradas las escrituras por la iglesia apóstata de Roma. Dios tuvo que utilizar hombres de su propio estómago, de sus propias entrañas, educados en sus escuelas, educados en sus conventos, en sus universidades. Utilizó a esos hombres y el Espíritu Santo le iluminó la mente a esos hombres y entonces se lanzaron a la traducción. ¿Y saben por qué ellos pudieron conseguir esos pergaminos y esos rollos? Porque ellos pertenecían a la iglesia, eran sacerdotes, todos. Y hay un listado aquí, tengo un listado que por tiempo no se lo voy a dar, un listado grandísimo de traductores y de reformadores y de posreformadores, que fueron los hombres que desde el propio seno de la iglesia apóstata de Roma salieron a traducir las escrituras a los distintos idiomas del mundo. Y aunque hay mucha crítica a la iglesia, a la Biblia Reina Valera, yo oigo gente acabando esa Biblia. Sin embargo, por esa Biblia, millones y millones, incluyéndonos a nosotros, hemos conocido a Cristo a través de ella. Amén. Esos nombres que el hermano Blas tiene ahí, los vamos a mencionar todos el 31 de octubre, cae martes. Ya yo he estado hablando con el presidente de los caballeros y tendremos un culto muy especial, Blas, el 31 de octubre, que justamente cae martes. Así que no se pierda eso. Ya le di el anuncio de antemano. Wilson, ya di el anuncio. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y también a
los tres panelistas que entendemos que han dado un gran aporte al conocimiento de la palabra, que siempre debemos estar sedientos. Voy a una pregunta directa, y es que por favor nos puedan dar el listado de algunas Biblias que realmente entendemos que son falsas porque le han quitado o le han añadido cosas que son específicamente falsas. No me estoy refiriendo a las 12 Biblias de estudio, porque sabemos que eso están correctas con la explicación que ya nos dieron. La tenemos aquí, pero lo que queremos es la lista de 2 o 3 Biblias que son falsas en esencia, por quitar o poner cosas. Bien, y la otra es que si es correcto, no en función solo del concilio nuestro de la Asamblea de Dios, que un día como el 27 de septiembre, algunos sectores políticos específicamente lo aprovechen para ello promoverse. ¿Cuál es la posición de nuestro concilio en ese sentido? Muchísimas gracias y Dios le bendiga. Gloria a Dios. La primera pregunta, esa me toca a mí. Podríamos mencionar entre las Biblias con connotaciones que podrían entrar dentro de lo que es falso, la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras o de los Testigos de Jehová. Esa Biblia tiene textos bíblicos completamente cambiados. Uno de ellos es Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. O sea, no dice que era Dios, dice que era un Dios. O sea, que era un Dios junto con el Dios verdadero. Entonces, esa traducción, o traducción diríamos, es una traducción, no coincide con la mayoría de los textos originales más cercanos a los originales que tenemos. No coinciden en lo que es la traducción. No dice un Dios, dice era Dios, no un Dios. Esa parte gramatical que dice un, no cabe dentro de lo que es el texto bíblico que conocemos en las Biblias comunes que leemos. Entonces, la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia que podemos decir que tiene problemas y no deben de ser estudiadas ni leídas por creyentes que quieran conocer la verdad. Aunque hay, como decía nuestro hermano Pastor Josué, la gran mayoría de las cosas están en la misma línea de nosotros con otras palabras, pero hay puntos específicos de salvación que son peligrosos, y esa Biblia contiene muchos de esos datos. Bueno, en el caso de los mormones, es curioso porque ellos utilizan la Reina Valera del 60. Lo que pasa es que ellos tienen y comentaba con alguien ahorita, ellos tienen lo que se conoce como el triple. El triple es una unión de 3 libros, donde está la Reina Valera del 60, el libro Mormón y la Perla de Gran Precio, en donde ellos extrapolan indistintamente uno y otro y le dan el mismo grado de sagrado a uno y al otro. Ese es el problema del famoso triple. De hecho, he estado tratando de conseguir un triple y nunca no he conseguido un triple, apenas llegaba a sencillo. Pero es así. También hay 2 Biblias, y ahorita yo lo mencionaba, que suelen producir mucha discusión, que es la Nueva Versión Internacional y la traducción viviente, por algunas omisiones, principalmente que estas Biblias hacen
en algunos aspectos y algunas personas entienden que son polémicas o que son perjudiciales. Es interesante porque usted agarra, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional y es una Biblia que, a excepción de esas 2 o 3 cosas que algunos le endilgan, fíjense que yo digo algunos, no yo, dice lo mismo que todas. Hay algunos versículos sí que están, no sé si decirle truncados, pero lo mismo pasa con la Biblia textual. De hecho, yo tengo la Biblia textual hace muchos años, prácticamente desde que salió, y pasa lo mismo. Hay algunos pasajes que hay algunos aspectos que no aparecen como lo vemos en la Biblia Reina Valera del 60 o cualquier otra versión. Pudieran ser Biblias polémicas. Hay algunas iglesias o algunos grupos que prefieren no usarla y así evitan el conflicto y prefieren no usarla, por lo menos esas 2, aunque en la mayoría de las iglesias, tanto de habla inglesa como en Latinoamérica, ambas son muy, muy usadas. Y la segunda parte de la pregunta de nuestro hermano Nahuel. ¿Por qué? Bueno, sí, hemos sido a veces, es preocupante que nuestros políticos tienden a... Ok, cuando la iglesia éramos 3 gente, cuando éramos 3, nadie se nos acercaba. Hoy somos muchos y una marcha de la Biblia es una buena pasarela donde alguna gente darse a ver al pueblo evangélico, porque al final de cuentas el pueblo evangélico, el evangélico en Dominicana representa sobre el 20% de la población. Eso puede hacer ganar o perder unas elecciones. Entonces sí, quizás nuestras iglesias deberíamos tener un poquitito más de cuidado a la hora de hacer ser tan permisivo, y que gente que se pasan 364 días del año sin pisar una iglesia, hoy entonces ese día entonces quieren estar. Creo que vamos a tener, ojalá y que nuestros líderes, Dios los ilumine para que tomen acciones, y no es que les cerremos la puerta, porque a ellos tenemos que alcanzarlos también. A ellos tenemos que alcanzarlos también, pero una cosa en su lugar. Yo recuerdo que cuando estuvo en esta iglesia, días antes de la inauguración de esta iglesia, el entonces presidente Leonel Fernández, las cosas se pusieron claras. Él no habló. Al contrario, nuestra hermana María le predicó. Sí. Entonces yo creo que sí, yo creo que la iglesia tiene que ser un poco más prudente en ese sentido, pero es lamentable que sí. Y a veces, hermano Nahuel, los primeros promotores de eso son hermanos de la propia iglesia que tienen bandería política. Dios le bendiga. Aleluya. Sí, vamos a hacerlo brevemente. Fíjate, como nosotros sabemos que el Viejo Testamento ha sido transformado y vemos cómo la iglesia de hoy ya lleva otro ritmo. Vemos cuando todo aquel que moría iba para abajo en el Viejo Testamento, ahora van para arriba. Igualmente cuando en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel tenían algunas responsabilidades y cuando no cumplían con eso, eran esclavizados.
Entonces, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, por ahí habla, cuando él iba a un lugar, decía que hablaba de ofrenda. No sé si ustedes me comprenden en lo que yo quiero caer. O sea que ya hoy en día la mayoría de las personas, muchos, están actuando conforme al Viejo Testamento. ¿Ustedes consideran que aquellas personas que actúan bajo el Viejo Testamento o bajo la ley, qué ustedes consideran cómo Dios o Jesucristo ve esa acción? Bueno, todas las escrituras, toda la escritura tiene la misma aprobación, tanto el Nuevo como el Antiguo. Y por eso cuando comenzábamos la exposición, indicábamos que Cristo avaló el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 24. De acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo avaló el Antiguo Testamento diciendo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, toda la escritura, solamente el aspecto ritual del Antiguo Testamento, la iglesia no lo practica, no está sometida, no está obligada a eso. Pero luego, la escritura del Antiguo Testamento, que es avalada por Cristo, por el Nuevo Testamento, tiene la misma autoridad que la del Nuevo. Muchas gracias. Próxima pregunta de parte del ministro Carlos Tomás. Dios le bendiga, amados. Tenemos un nuevo ateísmo que ha surgido y está surgiendo con mucha fuerza, y tenemos muchos jóvenes que están en universidad, tenemos muchas personas que estamos en las redes, y muchas veces aparecen memes y cosas con preguntas, con cosas que a veces uno nos ponen a cuestionarnos. Entonces es bueno, por ejemplo, tener una respuesta adecuada para personas que están en las redes viendo ahora mismo también. Entonces, ¿qué decirle a estas personas que cuando, por ejemplo, se citan ciertos versículos que aparecen ciertas incongruencias o aparentes incongruencias? No tengo ninguno en mente ahora, pero hay, por ejemplo, números que están descensos, que están en un punto con un número, en otro punto a veces, aparentemente están con otros, y algunas cosas que dicen, pues si la Biblia es infalible, entonces ¿cómo tiene estas incongruencias? Y cómo podemos responderle. Y también personas que dicen que en los que la Biblia es hecha por hombres y cosas como esta, para que podamos los muchachos de universidades y las personas de las redes tener cierta claridad sobre esto. Ok, sí. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas diferentes. Un mismo hecho lo vemos 4 personas, y a la hora de exponerlo hacemos enfoques que pudieran tener variaciones. Lo que no puede tener diferencia es la esencia. 1, 2. Entre
esos 40 escritores escribieron en un espacio de 1500 años. Imagínese usted lo que implica la forma de ver. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Nos enseñaron todo el tiempo a hablar de 9 planetas, ¿verdad? ¿A cuánto le hablaron de que la Vía Láctea tenía 9 planetas? En un estudio profundo se ha descubierto que hay uno de los 9 planetas que realmente no llena las características del planeta. Ahora nada más son 8. ¿Estaban errados los que hablaban de 9? No, siguen habiendo 9 astros. Hay uno que lo han descatalogado como planeta en el tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir dicho con la Biblia y en esto? Que pueden aparecer ligeras variaciones en la forma, en el estilo. Por ejemplo, un evangelio te dice que Judas fue y se ahorcó, otro dice que cayó de un precipicio y se reventaron las entrañas. Miente uno, está equivocado uno, los dos hicieron su enfoque. Entonces, realmente negarle la veracidad a la Biblia por una que otra discrepancia menor en un libro escrito, en una compilación de libros escritos ponga 5 científicos, 5 físicos, graduados de la misma universidad, de la misma promoción, a hablar sobre el mismo tema, a ver si los 5 dicen lo mismo. Entonces queremos a una Biblia escrita por 40 hombres en un espacio de 1500 años, que donde uno puso una coma, el otro también la ponga. Habían estilos diferentes, habían personas diferentes, habían personas con mucha preparación, habían personas con poca preparación. Los 4 evangelios, Mateo le escribió enfocado en la cultura de los judíos, Marcos se va más al griego, Marcos se va a los romanos, Lucas se va a los griegos. Juan, ¿me entiende? Entonces, si Lucas le está hablando a los griegos, no le importa el linaje, o mejor dicho, no le importa detalles de si el otro es, si aquel fue. Sin embargo, Mateo, que le escribe a los judíos, se preocupa por establecer linaje, por establecer esto, por demostrar. Sí, Mateo trata de demostrar que Jesús es el Mesías, que es la simiente de David. Entonces, endilgarle eso es un poco cuesta arriba. ¿Que la escribieron hombres? Sí, la escribieron hombres. La única diferencia es que fueron hombres inspirados. Nunca se ha dicho que la Biblia no fue escrita por hombres. Fue escrita por hombres, pero fueron inspirados, fueron llenos de una convicción y una visión por el Espíritu Santo, que los llevó a que, a pesar de que fueran tan diferentes, en un espacio tan distinto, en contextos tan distintos, coincidan tan a la perfección. Y veíamos el domingo recién pasado cómo nuestro hermano Ezequiel magistralmente nos decía: mira lo que decían allí, y mira cómo aquí, mira lo que dijo por allá Moisés, y mira lo que dice aquí Pablo, mira lo que pasó con Abraham por allá, y Melquisedec. Mira cómo el escritor de los Hebreos trae, mira cómo Moisés en su discurso final habla: la palabra está en tu boca. Y cómo entonces el apóstol Pablo la jala en los Romanos. Entonces, o sea, el nivel de coincidencia, el hilo que hay es tan perfecto que algunas variaciones no pueden ser lo suficiente como para decir que está equivocada. Lo fundamental sigue siendo lo fundamental. El hombre es pecador, Cristo es el único camino al Padre, el sacrificio de Cristo nos ganó reconciliación con el Padre, y un día nos presentará ante el Padre. Eso lo dicen todos. Que uno pueda decir que amarillo, que verde, que azul. Unos dirán que son moradas, otros dirán que son amarillas. Bueno, no importa. Todos coinciden en lo mismo. Entonces, creo que es una forma muy débil de atacar la Biblia cuando
el 99.999999 tiene un nivel de coincidencia tal que es asombroso. Ahí va a ser la última pregunta, pero Sí. hay un privilegio con los pastores. Entonces vamos con el ESO y luego con los pastores. Y ahí cerramos, me perdonan. Ay, qué bueno, Dios bendiga más. Aquí en primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Ese verso, si usted lo busca en una Biblia de los TJ, no aparece. Los TJ, testigos de Jehová, por lo que de mi humilde sapiencia yo descarto a esa gente y le digo que eso es falso. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Lo que pasa con relación a los testigos de Jehová es que ellos omiten la Trinidad, y como ellos están en contra de la Trinidad, pues sencillamente esos versículos que tienen que ver con las tres divinas personas, ellos pues sencillamente lo extraen, o sea, lo sacan literalmente de sus escritos. Lo otro que quería apuntalar, que tiene que ver con la inspiración de las escrituras, para ayudar a nuestro hermano Carlos en su pregunta, ¿qué vamos a decir nosotros cuando de repente en la universidad nos digan que, bueno, esto fue hecho por hombre? Fíjense, hay una gran diferencia entre algo que hace una persona de su propio peculio, como decimos, ¿verdad? De su propia inspiración, cuando es alguien que de alguna manera te da el diseño, te da el plano para que sencillamente tú ejecutes lo que se te ha instruido, lo que se te ha dado. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que entender también que la Biblia señala la fuente de inspiración. No podemos olvidar que los apóstoles están hablando en un contexto griego, pero no solamente en un contexto griego, sino en un contexto greco-romano, porque ya los romanos habían tomado posesión y habían cambiado también. Los romanos comienzan a diseñar su propia mitología, y entonces allí surge la mitología greco-romana. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes de inspiración según la mitología griega para el arte y demás? Bueno, todos entendían que habían unas musas que eran la fuente de inspiración, las hijas del dios Zeus, según la mitología griega. Entonces, evidentemente que cuando la Biblia dice toda escritura es inspirada por Dios, oiga bien, está señalando de manera directa quién es la fuente. O sea, yo no soy la fuente. Yo simple y llanamente he sido el instrumento pero yo no soy la fuente, refutando otros escritos, porque evidentemente había musa para la escritura, musa para el arte, musa para la pintura, musa para la ciencia, y entonces cada una de esas diosas, hijas de Zeus, inspiraban a esos filósofos, inspiraban a los sabios de la época. Entonces los escritores apuntalan y señalan de manera clara, nosotros no nos ha inspirado las musas. Nosotros lo que hemos escrito no es producto de la fuente de una inspiración de alguna diosa o de la diosa de la escritura, de la musa de la escritura. No. La fuente nuestra es Dios. Esa es nuestra fuente. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21, ¿qué dice? Ninguna profecía fue traída ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, ellos simple y llanamente fueron el instrumento que Dios utilizó para escribir. Y finalmente, en una respuesta pura y simple, hasta ahora, me perdonan, pero yo no he visto otro ser humano
otro ser en la tierra que escriba aparte del humano. No lo conozco. Los humanos son los que tienen que escribir. Ahora bien, ¿cuál es tu fuente? ¿Qué es lo que te inspira? Por ejemplo, el que escribe poema, ¿cuál es la fuente? O sea, ¿qué lo lleva a inspirar? Bueno, una hermosa dama le llevó a inspirar el amor. Bueno, si le llevó a inspirar, entonces él tiene claramente cuál ha sido su fuente de inspiración, ¿verdad? Pero los apóstoles, los que escribieron, delimitaron, establecieron de manera clara que su fuente es Dios. No son las musas de la mitología griega, no son las musas de la mitología greco-romana, no. La fuente de donde sale esta bendita palabra es Dios. Dios les bendiga. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, hermanos. Con la aportación de nuestro pastor damos conclusión a este panel. Un aplauso para nuestros hermanos que han sido utilizados por el Señor para compartirnos estas verdades. Vamos a pasar. Cuando yo salga, yo tengo un canon aquí que para yo decirle, porque ya no hay tiempo, cómo determinar que una religión es falsa. Amén. Así que me preguntan allá afuera. Amén. Dios bendiga.